Hace exactamente un año la denuncia de un monaguillo destapó una situación delicada en la Iglesia Católica de Salta. Desde entonces y hasta la fecha hay 8 causas judiciales que investigan el supuesto abuso sexual por parte de religiosos. Hoy en Foja Cero te vamos a contar el estado de esas causas, pero también cómo trabaja internamente la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar del milagro de denunciar. Del milagro de denunciar. Del milagro de denunciar. Sufrí abuso sexual de parte de un sacerdote en los años 90. Difícil en los años 90 porque esa cultura clerical donde el pueblo veía a un sacerdote como una persona muy especial, intocable, era difícil que te creyeran en una situación de un adolescente de 14 años. Yo era monaguillo, falleció el padre Néstor Ojeda en el año 89. Un año estuvo a cargo del padre Dillener, que era un jesuita, junto a José María Lynch, que vino de Buenos Aires y no quiso hacerse cargo de la parroquia. Y Blanchú designa a Emilio Raimundo Lamas a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Pero siempre era un monaguillo de iglesia. Me hizo la propuesta una vez en el año 91 para que fuera al Farcito, y donde accedí a ese pedido, pero quería llevar a un grupo de liturgia, monaguillos, el que iban a llevar las cruces procesionales y toda la parte de los salmos y de liturgia. Me acuerdo que era un fin de semana, nos habían citado a las 8 de la noche, los chicos entonces se acercaron con toda su mochila, sus colchones, porque pensaba que iban a quedarse 2 días. Sale el sacerdote Emilio Lamas y dice: no va nadie porque solamente lo lleva Juan Carlos porque la camioneta no está bien. De todas maneras, vengan mañana, la camioneta de la municipalidad los va a llevar a ustedes. Me transporta, esa época no había luz, era todo a linterna, mechero, a velas, y me transportan con una lámpara hacia la capilla. Lo único que había era una escuela al costado, que yo al otro día me entero de que había una directora que dormía en ese lugar. Me llevan hacia la casa parroquial y ahí me dan de nuevo un té de coca y me recuesto, esperando a que el sacerdote llegara, pero no habrá pasado creo ni una hora. Yo ya estaba descansando, eran 2 camas contiguas en una sola pieza, 4x4, muy pequeña. Estaba recostado mirando la pared, escucho el ruido de la puerta, ingresa con otra gente, el sacerdote, donde hablaban el tema de lo que iban a realizar el otro día de la procesión, y después se retiran y entonces el sacerdote dice: ¿estás dormido? Y lo único que yo balbuceaba, nada más, o sea, porque me sentía realmente mal, me dolía la cabeza, vómito, lo que me decían es que es el estado de la puna que te agarra. Y el sacerdote empieza con una frase diciendo que nunca me voy a olvidar, que quedó marcado en mi vida: ¿te portaste mal hoy? ¿Sí o no? Me dice, y si te portaste mal, te voy a tirar las orejas. Y le digo: está todo bien, padre, le digo, está todo bien, me porté bien. Yo le tenía mucha admiración porque era un padre que vino a renovar Rosario de Lerma. Me dice: te voy a tirar las orejas, y se pasa a mi cama. Y le digo: bueno, padre. Empezó a tocarme las orejas, y ahí donde él comienza a decir: te portaste mal, te portaste mal. Y comenzó a besarme la oreja, y no entendí. Yo quedaba quieto porque no sé qué es lo que quería hacer, y porque nunca me imaginé. Y entonces él comenzó a besarme, a apretarme, a acercarme más su cuerpo con el mío, y me sentí muy incómodo, que le dije: padre, y ahí comenzó él a agarrarme la cabeza y me empezó a besar. Besos muy fuertes, con lengua, y que me daban asco.
él comenzó a decirme tranquilo, tranquilo, y me acuerdo que yo tenía una camperita que mi madre me había regalado, era nueva, y él me la arrancó, o sea, me la arrancó y comenzó a tocarme todo el cuerpo y a abusarme. Fue difícil para mí continuar ese momento. Pero ha afectado mucho mi vida. Ha golpeado no solo mi vida, sino la vida de mi familia y de la gente que me conocía. Y eso es lo que me duele hoy. Porque no puedo estar satisfecho de las cosas que pude lograr. Porque todo eso ha afectado a mí, mi vida, mi carrera. No pude terminar mis estudios. Siempre pedí ayuda, siempre pedí que me creyeran y fue difícil para mí porque las monjas nunca me creyeron. Yo pedí ayuda a medio mundo. El cura tenía un poder grande en la iglesia, más con todo lo que los rodeaban, con Jesús Quintana, que aún sigue en ejercicio. La monja que también sabe que hoy en día tiene un importante cargo, me enteré que es madre provincial de la franciscana, ella también sabía. Blanchú mismo sabía porque vino acá a Rosario de Lerma, cuando mi madre le pidió explicación. Y mi madre era una mujer de campo, analfabeta. Me acuerdo que yo estaba en el atrio afuera esperándola y ella salió de esa reunión con Emilio. Llorando me decía, hijo, con los curas no nos metamos, y salió llorando. Hasta el día de hoy yo sigo sin una respuesta de la iglesia de Salta. Traté de buscar la manera de que ellos se acercaran a mí y no hay respuesta. La primera noticia que se da con mediática con la iglesia fue en el caso Gamboa, cuando Agustina Gamboa denunció a su papá, ¿no? Denunció públicamente en realidad de que ella había sido abandonada por su papá y él estaba pidiendo por que no se legalice la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de ahí después sale el caso Lamas, que fue el primer caso de abuso, ¿no? Y este primer caso de abuso lo que expuso fue que, por ejemplo, Juan Carlos García hace 1 año y medio tenía una denuncia en la fiscalía del fiscal Obeid y no se movía. Entonces él estaba como molesto con eso, entonces ¿qué buscó? Buscó a los medios justamente molesto porque ya 1 año y medio de denuncia y no pasaba nada. Cuando sale ese caso, también paralelamente, además de la denuncia penal al padre Emilio, al ex sacerdote, o bueno, ahí está dirimiéndose si va a seguir siendo sacerdote o no, a Emilio Lamas, cuando sale esa noticia, a los días ordenan la detención y también se le quitan los hábitos, no deja de ser sacerdote, el estado clerical. Desde que se denunció el caso Lamas, que si bien es cierto no fue el primero, se han multiplicado a un nivel que hoy tenemos casi 8 denuncias, 8 investigaciones en curso en la provincia sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Creo yo que fue un punto crítico, un punto de inflexión, porque por primera vez se pudo demostrar el procedimiento interno que tiene la Iglesia, es decir, la aplicación del derecho canónico con todas sus características de ser un derecho secreto, un derecho en el que se le pide a las víctimas que no cuenten nada, que vivan ese dolor y esa verdad en secreto. Eso fue muy alarmante para la población, saber, digamos, que las víctimas podían ser tratadas de esa manera y que no tenían acceso a la información y que todavía no lo tienen hasta el día de hoy. Un paralelismo que ha puesto en juego el rol que tiene la Iglesia Católica, una institución en nuestro país muy privilegiada y que puede actuar, pareciera ser al margen de la ley, al margen de nuestro derecho. En el caso de Balbi, cuando a mí me llega una carta anónima denunciando que
este sacerdote no solamente abusaba, sino que también había una complicidad con otras personas. El monseñor Mario Carnielo decide, yo me acerco también un poco a la iglesia compartiendo la información, porque ya había salido una primera denuncia, entonces apelándolos un poco a ver si ellos también activaban alguna investigación eclesiástica, porque con el caso de Lamas, ellos de una primera denuncia pudieron llegar a 3, porque hubo una actitud proactiva del sacerdote actual de Rosario de Lerma, que buscó también, ¿no? Preguntó si alguien sabía de algún caso de este sacerdote, y de una denuncia se hicieron 3 en el caso eclesiástico. El monseñor Carnielo con esta carta va y lo denuncia a Balbi ante la Fiscalía Federal, ya porque había toda una denuncia de tratas. En el país ya tenemos precedentes de casos que están avanzando en la investigación y en buscar la verdad de este tema. En Salta todavía estamos frenados porque, si bien es cierto, en un año se avanzó hasta poder pedir juicio por un sacerdote como es Lamas, en este momento está la Corte de Salta entendiendo un recurso de inconstitucionalidad que se planteó por parte de la defensa. Es un hecho trascendental porque a partir de esto se va a abrir o cerrar la puerta para juzgar estos casos, para investigarlos obviamente, ¿no? Se ha presentado el Instituto Laico de Argentina, los profesionales contra la tortura, el Observatorio de Violencia de la provincia, y todos a favor, digamos, de que estos casos puedan ser investigados y puedan ser juzgados. Porque es cierto que el derecho penal determina plazos para la prescripción, pero también es cierto que estos casos son especiales porque se ha violado la ley por parte de personas con muchísima autoridad, autoridad dada por la sociedad por un lado y también por el Estado, que hacía que estas personas prácticamente se conviertan en personas que eran intocables y con muchísimos privilegios. ¿Todas estas denuncias las realizan las víctimas de abuso sexual o lo ha realizado el Estado clerical, la Iglesia? El Vaticano es un Estado, es como un país, ¿no? Tiene sus propias reglas. El Estado Vaticano con el Estado argentino firmaron un acuerdo que se llama el Concordato del 66, que fue en el año 1966 que se firma, que ellos utilizan ese concordato o se amparan en ese concordato, por ejemplo, para no denunciar las denuncias de abuso que ellos les llegan de los sacerdotes a la justicia. Por ejemplo, el mismo monseñor Mario Carnielo me decía, bueno, en Estados Unidos tienen 72 horas la iglesia para denunciar, porque ellos tienen la obligación, pero nosotros acá por el concordato no podemos. En el caso de Emilio Lamas, por ejemplo, que él firmó en su juicio eclesiástico, firmó su autoinculpamiento, o sea, dijo, sí, yo abusé, pero lo dijo ante un tribunal eclesiástico, o sea, ante un tribunal de la iglesia. Cuando la justicia se entera de este proceso que hubo, intentó acceder a esos archivos que tenía la iglesia de autoinculpamiento y otros testigos que no habían llegado su denuncia a lo penal, solamente hasta ese momento era García. Intentó acceder a esos archivos pidiéndolo de buena manera ante la iglesia se niega y dice, bueno, pídanlo a la congregación en Roma. Entonces lo que hace el fiscal Obey es pedir el allanamiento, que en realidad, si se hubiera dado lugar, hubiera sido el primer allanamiento en el país por abuso. Es un tema muy controversial, que ha dañado mucho la autoridad de la iglesia y que ellos, conscientes de eso, aún siguen defendiéndolo, ¿no? En estas causas, por ejemplo, se han negado a dar la documentación interna de la iglesia cuando se están investigando estas causas, porque ponen antes que nada el secreto pontificio que rige en el derecho canónico. Es una cuestión muy controversial. Salta se está incluyendo en el mapa de abusos, hasta ahora no estaba, pero es mundial. Entonces es todo un movimiento mundial y que también el contexto acompaña, por ejemplo, para que, como así están personas que les cuesta este divorcio de creer de que un sacerdote puede llegar a abusar. También, por otro lado, tenemos un contexto internacional que acompaña y hay otras personas que dicen, bueno, no, si pasó en Chile, por ejemplo, que toda la cúpula de la iglesia tuvo que renunciar, ¿por qué a nosotros no? Entonces están estas dos partes, ¿no? Los que les cuesta divorciar de que un sacerdote pueda abusar y por otras personas que empiezan a mirar con otros ojos, o por lo menos a no negar de creer que eso puede llegar a pasar, ¿no? Desde hace un año las causas judicializadas contra curas abusadores son 8. La iglesia internamente tiene más de 20. Poder lograr este programa fue difícil. Hablar con las víctimas,
hablar con las autoridades de la Iglesia y también con las autoridades del Poder Judicial. Hoy te mostramos cómo se investiga a los curas abusadores. Es muy difícil poder separar la fe, la creencia del salteño con aquellas personas que vestidas de curas, de hombres de la fe y predicando la espiritualidad, abusan sexualmente de personas indefensas. Han pasado muchos años para que las víctimas se animen a denunciar y parece que pasarán muchos años más para que la justicia finalmente actúe como corresponde. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum